El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La guerra arancelaria sigue mostrando capítulos y ahora ha tocado el de retrasar los aranceles de la Unión Europea a los productos procedentes de Estados Unidos. Desde la Comisión Europea dicen que van a dar más margen para negociar. Esperemos que lleguen a un buen acuerdo, porque en Estados Unidos tampoco lo ven claro. La Reserva Federal acaba de dejar al mismo nivel los tipos de interés y avisa de un posible crecimiento de la inflación debido a los aranceles. El Banco Central Europeo considera que los aranceles supondrán medio punto menos de crecimiento para la economía de la Unión Europea. Ante este escenario y el precedente, Alemania ha anunciado un plan histórico de inversión en defensa e infraestructuras para estimular su economía. Tienen muy poca deuda y van a endeudarse, algo que también va a seguir haciendo España, a pesar de que acabamos de rebasar por primera vez en nuestra historia los 2 billones de deuda. Tenemos que invertir más en defensa y ya veremos de dónde sale ese dinero. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad de San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y a Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia y director de estudios financieros de Funcas. Bienvenido, Santiago. Un placer, como siempre. Oye, pues vamos por los aranceles. Si os parece, ¿cómo vais viendo? Pues bueno, esto cambia además semana a semana, ¿no? Pues, ¿cómo veis ahora mismo? Pues bueno, la semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando de una respuesta a la Unión Europea a los aranceles de Estados Unidos y ahora resulta que dice que lo van a retrasar. En fin, ¿cómo estáis viendo este escenario en general y la respuesta a la Unión Europea? Y luego pues, vamos entrando también pues, en cómo va a afectar esto a España, que es lo que más nos interesa. Santiago, por ejemplo, sí que empezamos por ti. Muy bien. Pues bueno, pues para que haya más confusión también, pues la Unión Europea, que yo creo que hace bien, pues va a intentar negociar con Trump. Trump es cierto que es una persona muy transaccional, que quiere negociar, aunque esta vez no es igual que en el primer mandato, ¿no? El primer mandato yo creo que negociaba más, ahora hay un poquito más de confusión y menos, y yo creo que menos claridad y no sé si tiene muchas ganas de negociar. Pero yo creo que es bueno sentarse, porque todo lo que sea rebajar aranceles es puntos que no tendremos en la inflación, puntos que no tendremos en menos inversión porque los inversores están preocupados, evidentemente, y van a tener que ir con mucha cautela en este entorno de incertidumbre y de quizás de menor crecimiento, como apuntó ayer la Fed. Y bueno, vamos a ver, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que esta estrategia de Trump dure más que unos pocos meses, ¿no? Que sea algo más permanente y que realmente él quiera cambiar un orden económico que hemos tenido durante décadas, ¿no? Eso sí que el mercado, la inflación, todo sí que ahí se pondría más revoltoso, todo estaría más revoltoso si ese fuera el caso. Rafael, ¿cómo lo estás viendo? Sí, en la misma línea que Santiago, es decir, la Reserva Federal ayer rebajó la tasa de crecimiento para Estados Unidos de este año porque los aranceles y la incertidumbre que genera toda la política económica de Trump, pues hace que las empresas no estén decididas a seguir invirtiendo. Es decir, que tenemos un problema de consumo porque los precios en Estados Unidos van a subir porque el arancel aumenta los precios, porque los productores de Estados Unidos, al ver que los productos importados vienen con un precio mayor, aprovechan para subir y aumentar su margen. En definitiva, más inflación, menos crecimiento y, lógicamente, menos inversión. A mí me parece que negociar es fundamental, que los aranceles es una mala medida de política económica que hace daño a todos y que durante 70 años hemos estado viviendo en una economía global, internacional, que ha mejorado la situación de la pobreza en sitios como China, India, ha mejorado la situación de todos. El comercio mejora la situación de todos los que nos dedicamos a comprar y a vender. En definitiva, yo creo que Trump está equivocado en su política económica y en la medida en que la reconduzca a una rebaja de aranceles, por ejemplo, en lo que es el aluminio y el acero, pues sería bueno para todos. Uh-huh. Santiago, yendo a lo concreto y a lo más cercano, España, ¿cómo ves que nos puede afectar más? Porque bueno, se está hablando, o sea, así recientemente se hablaba de estos aranceles del 200% que quería poner Trump, ¿no? Y luego pues salían pues la gente del mundo del vino, por ejemplo, ¿no? Pues asustada con la cuestión, ¿no?
mirando a España, ¿por dónde podemos tener más miedo, digamos? Bueno, pues efectivamente ha señalado un buen producto, el producto de vinos, espumosos y otras bebidas. Por supuesto, todo lo que es las exportaciones agrícolas a Estados Unidos, esas son las que pueden sufrir. Vamos a ver, yo creo que lo que dijo el Trump del 200%, entiendo que no va a ser así, porque evidentemente eso generaría pues un problema y una tensión que yo creo que es necesaria. Yo creo que se fue una salida de tono. Dijeron, es que pondré 200%. Y yo entiendo que no va a ser así porque evidentemente haría un daño irreparable, ¿no? a la industria vitivinícola y, repito, de espumosos en España y en Europa, pero tenemos que estar atentos a otras, ¿no? Es decir, lógicamente nuestras exportaciones de aceitunas, otras exportaciones agrarias van a estar muy, muy pendientes, ¿no? Porque los productos que nosotros exportamos allí, pues probablemente Trump, tarde o temprano, pues se fijará en ellos. Cuando vaya terminando episodios o etapas de guerras arancelarias con otros productos, pues a lo mejor empieza con esos, ¿no? Salvo que, repito, al final se detenga, ¿no? Que por ahora parece de alguna manera improbable, ¿no? Por tanto, sí, dijo 200%, pero la probabilidad que a día de hoy yo le asigno no es muy elevada. Evidentemente, si lo repite o empieza a desarrollar una normativa, a desarrollar unas reglas de que van a subir por ese rango los aranceles, pues entonces empezaremos a preocuparnos. Pero fue como una salida en un contexto, no digo informal, pero que no estaba como analizado, no estaba con la suficiente contundencia analítica, ¿no? Para saber que realmente eso lo van a imponer, ¿no? Uh-huh. Rafa, por parte de España, ¿qué te preocupa más? ¿A qué sectores? Bueno, hay muchos. El sector, por ejemplo, nosotros exportamos refino de petróleo a Estados Unidos. Exportamos a Estados Unidos muchos productos agrarios, como ha dicho Santiago, desde Andalucía, desde Valencia, sanitarios, material de construcción. España exporta por valor de 20.000 millones de euros a Estados Unidos. Y importamos de Estados Unidos 30.000 millones, es decir, sobre todo petróleo y gas y otra maquinaria. En definitiva, nosotros tenemos un déficit comercial con Estados Unidos. Lo que pasa es que Trump juega con ventaja porque la Unión Europea es una unidad arancelaria. Es decir, nosotros no podemos subir los aranceles a Trump. Es toda la Unión Europea que tiene un arancel común que sube al unísono los aranceles frente a Estados Unidos, mientras que Trump puede caprichosamente decir, bueno, pues la aceituna española la subo y en cambio no subo el aceite de oliva italiano. Es decir, es una manera de negociar completamente asimétrica. En definitiva, yo creo que los aranceles perjudican a todos. Si Estados Unidos crece menos, nosotros crecemos menos. Si los aranceles de China hacen que China reduzca su consumo, como se está produciendo, nosotros venderemos menos a China, exportaremos menos, nuestro crecimiento será menor, influirá negativamente en nuestro empleo. En definitiva, yo creo que el comercio mejora la situación de todos y poner trabas al comercio es un error. Uh-huh. Y claro, los precios nos subirán a todos, ¿no? O sea, todos los sí, subirán a todos. Efectivamente. Sí. Oye, Santiago, se ha anunciado también esta semana estos días, ¿no? El plan de Alemania, ¿no? El plan que ha llamado mucho la atención en distintos frentes, ¿no? Por ser un plan de inversión histórico, ¿no? Pues en infraestructuras, ¿no? Y en fin, y se comentaba que pues Alemania tiene una deuda pues muy baja, sobre todo pues, si lo comparamos con España, que es descomunal, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece acertado esta medida de Alemania y piensas que puede tener una buena influencia sobre el resto de Europa o cómo lo ves? Bueno, yo creo que Alemania, podemos decir, por fin va a hacer gasto público, va a dejar de ser los austeros, ¿no? Bien, vale, es decir, eso lo podemos asumir y poder estar muy felices. El anuncio que ha hecho de aumento de gasto militar y además el aumento de 500.000 millones en gasto en infraestructuras, temas eléctricos, de infraestructura eléctrica, etcétera, pues la verdad, para mí la clave será que lo gaste bien. Cuando hay tanto dinero encima de la mesa, la eficacia del gasto para mí hay que observarla incluso en Alemania. Es decir, es un paquete que suena muy bien, pero luego
hay que gastarlo correctamente, tiene que ser eficiente, tiene que ir a los destinos que deseemos, debemos intentar que no sea inflacionario. Es decir, vamos a ver en qué se materializa. Evidentemente el gasto en defensa es sí o sí, y todos lo tenemos que acometer, creo que luego vamos a hablar de ello. Pero el otro, bueno, pues demuestra que Alemania se ha dado cuenta que ha perdido competitividad en los últimos años, no solo con la pandemia, sino con todo lo que ha ocurrido desde coches eléctricos a otras capacidades industriales, ¿no? ¿Y qué puede pasarnos a los demás? Pues debemos tomar nota. Es decir, el prima de riesgo o la rentabilidad de los bonos alemanes se resintió con ese anuncio, siendo, como tú dices correctamente, Jordi, que Alemania, lógicamente, tiene unas cuentas muy saneadas y un tesoro muy potente. Y aún así, pues aumentó su rentabilidad. Esto es un aviso para navegantes, o sea, para Francia, España e Italia, que si tienen que incurrir en mayores déficits públicos para acometer el gasto militar, pues vamos a ver cómo se lo toma el mercado y cuánto penalizan. En particular me preocupa muy a corto plazo Francia, porque está en una situación pues de estancamiento. Pero ojo, para nosotros también, porque al final nosotros tenemos una mochila de deuda muy elevada, es verdad que crecemos, el mercado por ahora lo compra todo, pero es un aviso, es un aviso lo de Alemania. Es decir, se le encarecieron los bonos y yo creo que si cuando anuncien los diferentes países ese aumento de déficit público y de deuda pública, yo creo que vamos a notar presión sobre los bonos soberanos del resto de países. Uh-huh. Rafa, ¿qué te ha parecido el plan alemán? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, remachar lo que dice Santiago, dándole un poco de números, el bono alemán a 10 años estaba en el 2% más o menos histórico y ha subido casi al 3%. Es decir, que ahora los mercados piensan que Alemania se va a endeudar y que va a necesitar poner esos bonos a un tipo de interés mayor para hacerlos más atractivos. Claro, eso es un mayor coste financiero para el gobierno alemán, para las cuentas públicas. También el mayor gasto público, lógicamente, va a generar déficit y por eso esa deuda hay que venderla a tipos más altos. Y bueno, esperemos que todo eso lleve a un crecimiento económico, es decir, a que la economía alemana salga de esos 2 años que ha tenido el 23 y el 24 de crecimiento negativo y que el año 25 pues sea de un crecimiento positivo, es decir, que vuelva por la senda del crecimiento y que eso tire de la economía europea, porque no debemos olvidar que Alemania es la tercera economía del mundo en PIB nominal. Primero Estados Unidos, luego China y ya viene Alemania, que ha sobrepasado a Japón. Entonces, claro, a nosotros nos interesa que Alemania vaya bien y que lo que gaste, como bien ha dicho Santiago, lo gaste con cabeza, de manera que vaya a mejorar las infraestructuras, que está muy mal en esa dotación, porque lleva muchos años sin gastar en vías férreas, en carreteras, aeropuertos, autopistas. Yo creo que ese es un campo importantísimo y luego el campo de la defensa necesario para poder parar los pies a Rusia. Uh-huh. Oye, por ir cerrando y como comentabas muy bien, Santiago, la cuestión de la defensa, bueno, está condicionando mucho el debate económico en España, ¿no? Bueno, también en cuanto a que pues hay partidos que quieren, otros que no quieren, y luego pues también está influyendo en que pues, no haya presupuestos, en fin. Esto hay que hacerlo sí o sí, ¿no? O sea que, pero ¿cómo se va a hacer? Porque claro, también se habla que se van a poner partidas que se van a considerar como defensa, que antes no se consideraban, pero que sí se hacen en otros países, en fin, que va a haber un poco ahí de juego, llamémoslo así, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo veis esto? O sea, esto lo tenemos que hacer de todas maneras, ¿no? Se nos está exigiendo. Bueno, pues sí, es evidente que ya hay países que se han puesto las pilas, Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega, y yo creo que se espera de España algo parecido, si no, evidentemente, España dejará de participar de ese tú a tú que hasta ahora ha estado participando en las reuniones internacionales, ¿no? Porque si no ponemos carne en el asador, no ponemos nuestras propias partidas y nuestros propios fondos, pues lógicamente yo creo que España va a tener ahí un problema también de credibilidad internacional. ¿Cómo hacer aquí? Pues sí, efectivamente una parte puede ser lo que
comentas, es decir, clasificar unas partidas que van para seguridad en ese sentido, pero al final va a hacer falta, podemos decir, dinero en seco, es decir, dinero de verdad, dinero nuevo, ¿no? Es decir, no solamente reclasificar, o incluso a lo mejor se habla de si los Next Generation algo podría ir, ¿no? Pero hace falta ese esfuerzo, y yo no sé si se podrá hacer real decreto, ¿no? Entonces sería muy bueno que España, los partidos políticos entendieran que España ocupa un país en el mundo en el que la defensa es un tema importante, y ahí debe, lógicamente, después de muchos años en los que hemos sido rezagados, pues ahora hacer una apuesta, y vamos a ver también cómo se lo toma el mercado, porque es una apuesta que va a impactar sobre déficit y deuda pública, pero creo que nuestros socios y aliados no lo piden, y tendremos que cumplir, claro. Uh-huh. Rafa, ¿cómo lo ves esta cuestión del gasto en defensa? ¿Cómo podemos acometerlo? Bueno, habrá que reducir quizá otras partidas del gasto para poder hacer frente a este gasto en defensa, y lógicamente no podemos seguir incumpliendo pues con los criterios de déficit y de deuda, aunque ya nos ha avisado la Comisión de que si gastamos en defensa podemos superar esos límites del 3% en el déficit público, lo cual, bueno, pues sería una medida, pero sí completamente de acuerdo en que es muy importante que España pinte. Es la cuarta economía de la zona del euro, es la cuarta economía, por tanto, de la Unión Europea, y hace falta que España siga teniendo esa presencia y esa voz que nos haga estar al lado de nuestros socios. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a Santiago Carbó, a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.